Hay algo. ¿Qué es? Algo giratorio. Algo rojo, muy rojo. ¿Ya? ¿Dónde está? ¿Estás elevado a la altura? Sí, en altura, mucha altura. ¿Qué más ves? Varias luces. ¿De qué color? Violetas. Muy fuertes. Enfrente mío. ¿Ya? Veo ahora silueta enfrente de mí. ¿De dónde venís? ¿De dónde? Vivir una situación límite puede resultar tan traumático que la persona sepulte el acontecimiento en el subconsciente y solo pueda recordarlo con la ayuda de la hipnosis o del psicoanálisis. Sin embargo, allí surge un nuevo problema. ¿Cómo comunicar a otros una experiencia que no tiene contacto alguno con lo que es la normalidad cotidiana, que no tiene precedentes, que es poco creíble y que además no tiene explicación? En el mundo de la ufología, un encuentro cercano del primer tipo es el avistamiento nítido de un ovni a menos de 200 metros. Un encuentro del segundo tipo consiste en que el paso de un ovni deja alguna marca o huella física en el lugar. Cuando se ve algún ente dentro o cerca de un ovni, estamos ante un encuentro cercano del tercer tipo. Cuando hay secuestro o abducción, se habla de un encuentro del cuarto tipo. En Chile hay reportes de secuestros de personas a manos de extraterrestres por lo menos a partir de 1960. En Estados Unidos, los casos documentados suman más de 600. Los ufólogos hablan del factor Oz, haciendo alusión naturalmente a la película El Mago de Oz, para describir esa sensación de haber pasado a otra realidad que experimentan quienes han sido objeto de una abducción o de un encuentro cercano del cuarto tipo. Y esa es precisamente la sensación que dice haber experimentado Vivian Figueroa en una experiencia que transformó una simple plaza pública en un paso a lo desconocido. Yo estaba afuera sentada en el jardín y por un momento algo me llamó a salir de mi casa. Hasta el momento en que ocurrió el incidente, Vivian vivía con su familia. Era una estudiante muy activa y además trabajaba cuidando enfermos. Para recordar lo que le sucedió a Vivian, viajamos con ella hasta Rancagua, al mismo lugar en que tuvo la experiencia que luego compartió con nosotros. Sí, esta es mi casa de Rancagua. Bueno, yo ahora no vivo acá porque me casé y me fui a Santiago. Esa noche yo me encontraba un poco deprimida, entonces salí al jardín. Cuando de repente yo sentí la necesidad de caminar. Y salí y caminé y llegué hasta la plaza. Empecé a sentir una brisa tibia, ¿ya? Y fue cuando entre medio de mis piernas pasó una luz.
un rayo de luz que atravesó mis piernas. Y fue cuando yo me di vuelta y pude ver una especie de luna llena. De color anaranjado, que giraba en sí misma y que me transmitió mucho calor y mucha luminosidad. Y comencé a elevarme y yo me vi envuelta en luz, en luz. Yo no recuerdo haber visto los árboles después, nada, sino que vi luz y calor. Aparecí en el jardín de mi casa como una especie de estado de shock, porque yo llego al jardín de mi casa, reacciono y comienzo a gritar, ¿ya? Comienzo a gritar, qué sé yo, no recuerdo lo que gritaba, pero gritaba. Tanto así que salió toda mi familia a verme. Yo les empiezo a mostrar al cielo, qué sé yo, y ahí salieron parte de la gente de ese pasaje. Creo que de los edificios también salió. Yo no recuerdo mucho mi entorno, ¿me entiendes tú? Porque yo estaba con eso dentro. Pero esto ya no estaba tan cerca ni tan brilloso, sino que lo empezó a envolver una especie de nube gris y se fue perdiendo hacia allá, hacia detrás de los edificios. Nunca me llamó la atención lo que son propiamente los ovnis. En cambio, mi marido sí, él sabía más que yo de eso. Algo había escuchado respecto del tiempo perdido, que fue el síntoma que ella tenía, porque hay un lapso de tiempo que no recordaba. Me contacté en la radio con don Patricio Varela, que él tenía un programa Solando la Noche, y justamente hablaban de esto. Y él nos contactó con el grupo Ion, que fue la persona los que hicieron la hipnosis. La Agrupación de Investigaciones Ovniológicas de Chile, ION, se interesó en el caso de Vivian y comenzó a estudiarlo. Uno de sus miembros, el médico psiquiatra Mario Dusuel, lleva 26 años recopilando información sobre casos relacionados con el fenómeno ovni. Para él, los más interesantes son los casos de abducción. Una abducción es una experiencia que relata a una persona de ser secuestrada, entre comillas, hacia otro lugar, puede ser el interior de una nave, ¿ya?, contra su voluntad. Por el momento perdido de conciencia, inmediatamente pensaron en una abducción. Y aparece en el mismo lugar o en otro lugar, ¿ya?, y tiene el problema de un tiempo perdido, un missing time que hay que investigar. Vivian Figueroa es una persona especial, cuya experiencia en el año 1983 tuvo amplia repercusión en la prensa. Incluso una publicación especializada en ovnis consideró su caso dentro de los 10 más importantes del país. La psicóloga Evelyn Ollarse, en esa fecha miembro de ION, tomó el caso y decidió someter a hipnosis regresiva a Vivian como una manera de indagar en su subconsciente. Comenzamos con una serie de sesiones en las cuales ella fue profundizando paulatinamente en los recuerdos de la experiencia que había tenido. Unas sesiones bien complicadas, o sea, en el sentido que fueron muy cansadoras. Ya yo terminaba muy mal, agotada, con náuseas, pero valió la pena. No fue ninguna cosa traumática en absoluto. Algo leído de hipnosis también, así que no sabía que no era ninguna técnica ocultista ni nada por el estilo. Es una técnica que se usa en psiquiatría y se usa en psicología como terapia. Certeza no puedes tener, ni siquiera bajo estados de hipnosis, porque la mente puede construir historia. Y es importante tener presente que los estados hipnóticos son estados de alta sugestionabilidad. Las sesiones van creciendo desde lo que es la sensación, de lo que es la reacción corporal, a lo que ella, la parte hablada, a lo que ella cuenta. Yo, la primera sesión de hipnosis fue netamente de reacciones. Sentía frío, por ejemplo, momento sentía frío, se ponía así, te fijas, todo, se ponía tiesa, de hecho terminaba con dolor de cabeza, después terminaba muy tensa. Después de las sesiones de hipnosis a Vivian, la psicóloga transcribió fielmente todo aquello que Vivian relató y que fue grabado durante las entrevistas. Lo que ella empieza después a relatar bajo hipnosis es cómo ella vive la experiencia de ser levantada o llevada en un haz de luz. Fue entonces cuando llegué a un lugar enorme,
muy luminoso, ¿ya? Era un lugar con unos pilares muy altos. Nunca pude gritar, nunca pude moverme, nunca pude hablar. Podía mover los ojos a ambos lados y debajo de mí había un círculo de luces de colores. De repente diviso en toda esa inmensidad del lugar una especie de muro color anaranjado, pero no sólido. Recuerda también la presencia de una entidad que se presenta frente a ella. Era totalmente luminoso. Yo nunca pude ver sus pies, su cuerpo, pero sí su cráneo, que era inmenso, y sus ojos, que eran enormes, negros. Bueno, yo sentí un pánico horrible en ese momento, pero cuando lo tuve enfrente de mí, él me transmitió, en ningún momento me habló, pero me transmitió mucha tranquilidad. Yo en ese momento sentí como que lo conocía de antes, como que era amigo, no sé, yo creo que también sentí como una especie de respeto hacia él. Llegamos hasta el muro y él desapareció en el muro. Y yo crucé el muro y caigo a una especie de túnel frío. Yo sentí inmediatamente el cambio de temperatura en el que estaba antes y en ese momento. Y fue cuando fui cayendo en forma inclinada, de pie, digamos así, a una gran velocidad. A mi alrededor era todo como cristal, ya como vidrio. No se veía nada más que eso, de un color así como violeta celeste. No te podría decir que es verdad o mentira, pero sí que hay mayor consistencia, que tiene mayor credibilidad lo que ella está contando en términos de ella estar comprometida con ese relato. La experiencia de Vivian ha resultado mucho más compleja que el momento mismo en que la vivió. Transcurrido un tiempo de este inexplicable suceso, empezó a sentir molestias físicas. El diagnóstico y tratamiento de estas secuelas marcaron una etapa larga y compleja para ella y su familia. Ella durante muchos años estuvo sometida a tratamiento médico por estas afecciones físicas y ella nos relata que se le diagnosticó un lupus y estaba siendo tratada por un lupus. El lupus es una enfermedad totalmente desconocida, o sea, se desconoce el origen, pero afecta radicalmente la parte inmunológica de la persona. Lo cual es curioso porque también muchas personas que tienen experiencias de este tipo reportan afecciones que tienen que ver con alteración también del sistema inmunológico. Entonces, ¿qué es causa y qué es consecuencia? Es difícil poder hacer la distinción. Las secuelas físicas que ha sufrido Vivian aún son tratadas médicamente. Desde las primeras molestias y el diagnóstico, se ha visto impedida de trabajar. Por esto y por haber vivido una experiencia que va más allá de todo lo que era conocido para ella, su vida desde entonces nunca volvió a ser la misma. A veces pienso que fue una casualidad el que yo me encontrara ahí sola y ellos, no sé, pues estos seres iban pasando a lo mejor y... A veces pienso eso, pero también pienso a veces que fui así como elegida. ¿Por qué? No sé. Eso sí que no sé. Ahora, que esto haya sido favorable, desfavorable, yo pienso que tal vez fue desfavorable, porque yo ya no volví a ser la misma de antes. Mario Tuzuel trabajó unos años como médico en Puerto Aysén. Intrigado por las historias que la gente le contaba, comenzó a acercarse al tema de la ufología en el año 1973. Y los isleños muchas veces relataban que veían cosas muy extrañas en el cielo y en el mar.
a veces luces que salían de las aguas y después volvían a entrar, y que al principio yo como médico pensaba que eran alucinaciones. Sin embargo, me llamaba mucho la atención que en distintos lugares aislados unos de otros los relatos eran relativamente parecidos. Y entonces, frente a esa situación, empecé a atisbar que el fenómeno podía ser un fenómeno no solamente interpretado como alucinación o como psicosis o como un aumento de la capacidad idética, la capacidad de imaginar, sino también podría ser interpretado como una realidad. Otro caso investigado por Mario Duzuel ocurrió en Punta Arenas. La protagonista fue María Eugenia Pérez, que en esa fecha era funcionaria del Hospital Naval y hoy reside en Viña del Mar. Sé que ese año yo me quedé cuidando la casa de mi hermano en Punta Arenas, porque él se vino de vacaciones aquí a Viña. Entonces, ese día era el cierre del Festival de la Canción y cantaba Alberto Plaza. Hola, buenas noches, gusto de saludarles. Un abrazo cariñoso para todos y cada uno de ustedes. Entonces yo me apuré para estar temprano en la casa y poder ver esa parte del programa. Entonces me acomodé en la cama y qué sé yo, me puse el camisón y un jersey encima porque hacía bastante frío. Estaba viendo televisión y de repente tuve un episodio en donde pierde bien la noción de lo que está ocurriendo. Empecé a recordar de que iba caminando de noche en uno de estos caminos típicos de Punta Arenas y que en medio de la oscuridad veía una nave al fondo del camino, ya, que era así como achatada en forma como de un plato bajo al revés, y alrededor giraban luces, destellaban luces, y por la parte de abajo salía harto vapor. El doctor Andrés Barros es vicepresidente de la Federación Mundial de Parapsicología. Según su opinión, hay otra manera de explicar lo sucedido a María Eugenia Pérez desde el campo de lo paranormal. Las personas, dice él, pueden confundir una abducción con lo que él llama un viaje astral. El viaje astral, por lo general, sucede en forma espontánea. La gente está durmiendo, se siente separada del cuerpo, se siente a veces flotar en el aire y se siente invadir una dimensión insólita, extraña. Yo le digo, ¿y por qué tantas masas y masas de estrellas? Y él me dice que íbamos viajando a millones de años luz. Y posteriormente María Eugenia encuentra un lugar donde hay un valle, donde hay un río y donde hay personas igual que nosotros, pero con túnicas blancas. Todas vestidas como en el tiempo de Jesucristo, con esas batas largas, con sandalias, todos reposando plácidamente, conversando, como riéndose. Otras veces ingresa a una dimensión paralela donde cuenta experiencias verdaderamente maravillosas, que está interactuando con esa experiencia. Pero muchas veces la gente se confunde, se siente en el lugar y piensa inmediatamente que ha sido abducida. Pero si va a analizar fríamente el problema desde un punto de vista hipnótico, recordando todo ese momento, no recuerda que nadie le haya ayudado en este tránsito. En el caso de María Eugenia, el acto hipnótico fue un complemento de la investigación, pero no aportó a mayores datos de los que ella daba en vigilia. Estas experiencias, por lo general, dejan un missing time, o sea, la persona no tiene conciencia de lo que vivió. Pero el inconsciente está alerta. Es imposible opacar al inconsciente. El inconsciente capta todo eso. Por ese motivo que en la hipnosis, si yo accedo a la información inconsciente de la persona, me puede narrar todo lo que conscientemente no sabe. María Eugenia tiene electroencefalograma dentro de la normalidad. También le hicimos un escáner por si hubiera algún problema a nivel cerebral, un escáner cerebral.
y todo salió normal en María Eugenia. Desde ese punto de vista, María Eugenia es una persona que merece seguir siendo investigada en sesiones posteriores para ir viendo cómo evoluciona lo que le está ocurriendo. En el borde costero de la zona de Punta Arenas hay muchos lugares como este, suerte de playas que parecen ideales para pescar, ¿no? Bueno, así lo pensó José Martínez hace unos 10 años, sin imaginar que iba a vivir una extraordinaria experiencia. Mientras acampaba solo en la noche en su excursión de pesca, perdió la noción del tiempo y despertó más de 12 horas después. Hoy, él y los ufólogos creen que esa noche fue abducido. Aunque parezca increíble, la encuesta Roper, publicada por una revista de ufología en los Estados Unidos, asegura que un 2% de la población total de los Estados Unidos dice haber sido abducida alguna vez por extraterrestres. Esto en cifras redondas da unos 5 millones de personas. Vale decir, toda la población de Santiago alguna vez fue llevada a algún lugar desconocido. En Chile no hemos tenido aparentemente esa suerte. Pero esta zona, la de Magallanes, registra el mayor número en proporción a sus habitantes de abducciones declaradas, digamos. El siguiente paso de nuestra investigación fue viajar hasta Cerro Sombrero, en la isla grande de Tierra del Fuego, a 2 o 3 horas de Punta Arenas. Allí nos esperaban nuevos antecedentes sobre los casos de abducción declarados en esta región. Carlos Muñoz es enfermero universitario y ha investigado avistamientos y casos de abducciones en Punta Arenas. Ya descubrió ciertos patrones. Los casos ocurren de noche, pasadas las 22 horas, en lugares poco poblados y duran en promedio de 9 a 10 horas. Hace 2 años aprendió las técnicas de hipnosis que hoy aplica en sus indagaciones. Tengo entendido que usted se interesa particularmente por los fenómenos llamados abducciones. Sí, así es. ¿Por qué? Bueno, en realidad llevo cierto tiempo ya en el estudio del fenómeno ufológico. Las abducciones forman parte importante, digamos, del fenómeno, y de forma circunstancial me enfrenté con algunos casos acá en Punta Arenas durante el tiempo que llevo residiendo acá. ¿Se han dado más casos que en otras zonas proporcionalmente aquí? Hay alrededor de 6 casos de abducidos. Yo tengo investigado 3 de ellos y uno en especial que me dediqué bastante tiempo, que fue el caso de José Martínez, que estuve estudiándolo durante un año. No sé qué pasa, no sé qué está pasando. ¿Por qué? ¿Qué estás viendo? No hay fuego. No hay fuego, es mucha luz. Todo se ilumina fuertemente, mucha luz. Este es José Martínez, pintor y escultor español que lleva casi 20 años, digamos, dentro de la región. Él, en el año 1987, durante un paseo que realizó solo de pesca a una zona que se denomina Seno Otway, que queda a unos 80-85 kilómetros al norte de Punta Arenas. Al norte y al oeste. Exacto.
Él fue a pescar ese día, solo. Yo entré ahí, entré por esta parte. El vehículo era una cápsula de esas blancas, totalmente blancas. En la cual ni siquiera levanté carpa ni nada, dormía dentro de ella. Así que bueno, me instalé y ahí empecé a pescar. Llegó la noche, se preparó, digamos, los salmones que había logrado capturar durante el día. Me tomé un vasito de vino, un vasito, no fue más. Y de ahí, bueno, me fui a dormir. Y entré de nuevo al vehículo y me acosté. A eso de 10 para las 12 de la noche, se despierta abruptamente. Hay luz por todo alrededor del automóvil. Una luz tremenda, inmensa. Así que en ese momento lo primero fue un sobresalto, porque siempre te queda la duda, aunque uno está acostumbrado a hacer fuego y a apagarlo, que queda esa duda. ¿Qué pasó? O sea, acá tampoco hay árboles, pero de todas maneras mi primera impresión, una zona de bosque también, fue esa, incendio, algo se está quemando. José en ese tiempo era completamente escéptico, él no creía absolutamente en nada que tuviera relación con este fenómeno. De acá, ¿verdad? Al salir, la luz era inmensa, no alcanzaba a ver nada. Entonces yo, como estaba más o menos orientado, caminé hacia el lugar donde estaba el fuego para ver. Entonces vine acá, cerca, tanté la tierra, vi que no era fuego. Pierde la relación tiempo-espacio y despierta a las 5 de la tarde del día siguiente, nuevamente al interior de la camioneta, con todos los cerrojos puestos y el tapado, sin entender absolutamente nada de lo que había ocurrido. Ahí vengo, recojo todo y me voy para Punta Arenas. José Martínez y Carlos Muñoz se conocieron casualmente en ENAP, donde Martínez dicta talleres de pintura para los trabajadores del petróleo. Porque él me comentó que estaba estudiando fenómenos. Bueno, después de conocerlo unos días, decido contarle, oye, mira, yo tuve una experiencia de estas características. Y le conté. Entonces me dijo, tú fuiste aducido, de alguna otra manera fuiste aducido. ¿Qué te parece? Yo practico la hipnosis, he hecho, bueno, me convenció de ello. Hay una masa. ¿De qué? Una gran masa. Carlos hizo, parece, un buen trabajo porque, bueno, ahí ya, el momento que llego yo a lo que es la luz, yo tengo contacto directamente con estos seres. Él entra y al interior de la esfera aparecen estas tres primeras criaturas de luz. Que son alargados, de brazo largo, y se supone, esto soy yo. No hay rasgos físicos poder definir esta persona, oye, tiene este ojo, esta nariz, esta boca, no. Es una forma de triángulo donde se producen tres especies de discos. Él la describe perfectamente, una luminosidad muy bella. Y de ahí tomamos la plataforma y subimos. Al entrar ahí, en ese momento, yo ya pierdo totalmente el sentido de lo que es la gravedad. O sea, para mí mi cuerpo no siente apoyo. Siempre las figuras me acompañan. Son tres. Ellas siguen en forma vertical. Y yo paso forma horizontal. Y ya totalmente desnudo. Ya no tengo ropa. Me giran. Me están girando. ¿Ya? ¿Qué más pasa? Muy fuerte. Se van comuniendo. No están separados, seccionados, sino son como que se desprenden, ¿no? Uno del otro, ¿no? Es un juego bellísimo. Entonces, yo me lleno de eso también. O sea, me distraigo, ¿no? Viendo ese juego, se lo paso bien, lo gozo. Veo ahora silueta enfrente de mí. Yo ahí en ese momento es quizá el momento más grato que puedo decir, porque después hay
yo siento, ¿no?, algo atrás, acá en la cabeza, en la parte de la nuca, a esa altura, porque hay como un elemento que se eleva, aparece y es como una succión. Sacaron cabello. ¿Qué más? De mi nuca. ¿Qué pasó en tu nuca? ¿Sacaron cabello de tu nuca? Sí. ¿Te pincharon? Algo están haciendo. Lo que ocurre ahí, hay una como pantallas giratorias, es como tener un trípode, ¿no?, formar un trípode donde salen pantallas como giratorias, como grandes focos, donde se empiezan a ver secuencias de cosas. Mientras lo examinaban, dice Martínez, una máquina conectada a su cabeza empezó a proyectar imágenes. Era como si estuviesen mirando dentro de él, dentro de su mente, viendo sus recuerdos. Esto es el aparato, supuesto, que me ponen en la cabeza, atrás. Esto es la sensación de calor, el rojo, ¿verdad? Y bueno, la profundidad, que es muy negra. Me están bajando. ¿Desde dónde? ¿Qué es lo que es? Sigue la luz. Levantan la placa, ¿verdad? Yo tomo posición de nuevo para salir de ahí, me sacan y de nuevo estas tres figuras me van acompañando hacia afuera, supuestamente. Estamos altos. ¿Estás elevado en altura? Sí, en altura, mucha altura. ¿Logras ver de qué altura estás? No, ¿Pero en dónde estás? ¿En qué cosa? es una plataforma. Esa plataforma se desliza con ellos, siempre con estas tres figuras. Eran dos figuras más altas que nosotros. Más alta y la otra más alta todavía que ellos, más o menos la más alta 2 metros 20. Y esta es la figura oscilante, ¿no? Y acá llego yo, llego al punto, acá de nuevo. Entonces yo me vuelvo ahí otra vez, insisto, ¿no?, que me digan algo, que me hablen, que me cuenten. ¿De dónde venís? ¿De dónde? ¿Qué respondes? Se ríen. ¿Cómo es su risa? ¿Puedes imitarla? Larga. ¿Cómo? Imítala. Larga. Y este es el momento, ¿no?, cuando ya vuelvo de nuevo al punto de partida, y ese es el reflejo, ¿no?, de la sonrisa. Sale muy suave, muy tierno, ¿no?, el rostro. Pero en un momento hubo violencia, en ningún momento hubo ningún tipo de ataque, además que yo no podía hacer nada tampoco. Después del proceso abductivo, meses después afloró una dermatitis, una especie de inflamación de las capas superiores de la piel en toda la zona donde había sido puncionado el... Donde él recordaba haber sido puncionado. Exacto. El cambio, ¿no?, que se puede haber dado fue en una pintura de pasar de lo figurativo, ¿no?, a una cosa más creativa, ¿no?, la búsqueda de una interpretación más personal. Son formas extraídas, ¿no?, de lo que es la composición natural de la viga. Este es el tipo de pintura que yo hacía en cuanto a paisaje, una pintura realista. Después de su experiencia, José Martínez pintó 20 cuadros, en los que, según afirma, cambió completamente su estilo, desde lo figurativo hacia lo abstracto. El cambio en sus líneas es un reflejo de su propio cambio interno, y esos cuadros fueron pintados basándose mucho justamente en esa experiencia. ¿Te gustaría volver a tener una experiencia en Chile? Ahí sí que tener una experiencia de nuevo así, pero que fuera más clara. O sea, para mí lo ideal de esto,
como toda cosa, como te digo, siempre reflexionando el punto. Yo estoy en esto a través de una hipnosis. A mí me gustaría que esto de ocurrir, ellos no borraran lo que tú ves. O sea, que verdaderamente se comunicaran abiertamente, que tú pudieras recordar, fueras capaz de recordar, de comunicarte con ellos. O sea, de esa manera sí, pero de esta misma manera creo que no, porque sería como volver a repetirse el mismo plato y no. No, ¿para qué? Uno de los mitos más grandes de la ufología se refiere a los implantes. Estos son pequeños trozos de metal que los extraterrestres pondrían en el cuerpo de los abducidos. En la serie de televisión Los Expedientes Secretos X, exhibida por Televisión Nacional, la protagonista es secuestrada por alienígenas y marcada con un implante que posteriormente le extraen desde la base del cuello. ¿Por qué? ¿Para qué? La hipnosis regresiva es una herramienta de la cual disponen los psicólogos para ayudar a las personas a recordar hechos olvidados. Hay casos famosos en los cuales la hipnosis ha sido empleada como prueba de la validez de un relato, y uno de ellos es el de Betty y Barney Hill, un matrimonio estadounidense que dijo haber sido secuestrado por extraterrestres en 1961. Sin embargo, otros médicos dicen que bajo hipnosis es muy fácil recordar como vividas ciertas creencias o imágenes que siempre llevamos ocultas en nuestro inconsciente. ¿Dónde está la verdad? Otro caso polémico y de antología es el del obrero forestal Travis Walton, que inspiró esta película titulada Fuego extraterrestre en el cielo, donde se presenta a los extraterrestres como fríos seres empeñados en efectuar experimentos científicos con los humanos. Viajamos a Estados Unidos, país en que han sido denunciados cientos de casos de abducciones, para conocer las pruebas que existen y los objetivos que se esconderían detrás de esos secuestros. Hay personas que dicen haber sido abducidas o secuestradas por extraterrestres. Aquí en el Greenwich Village de Nueva York encontramos a un artista que a raíz de un fenómeno que le sucedió a él, ha dedicado 22 años de su vida a la investigación de estos fenómenos. Ha escrito varios libros y asegura que caminan entre nosotros seres que son, a medias, extraterrestres. Este es Bud Hopkins, el mayor experto mundial en abducciones. Un hombre que en su casa de Nueva York tiene recopilados más de 600 casos de personas secuestradas por extraterrestres. El primer caso que investigó data de 1976, pero su primer acercamiento al tema ovni se produjo en 1964. Yo soy un artista, pintor y escultor, y no tenía absolutamente ningún interés en el tema, de ninguna manera. Y años atrás, en 1964, conduciendo a una fiesta en Provincetown, Cape Cod, con mi esposa de entonces y un amigo, tuvimos un avistamiento a plena luz del día. Era un objeto pequeño y gris, un objeto gris plateado, con una forma de lente, como esto. Y a esa altura nos dimos cuenta que algo extraño estaba sucediendo y que existían lo que antes llamaban platillos voladores. Hopkins ha logrado recopilar una gran cantidad de fotografías de las secuelas que han sufrido las supuestas víctimas de abducciones. Entre ellas hay pruebas de la existencia de importantes cambios físicos, cicatrices y otras marcas. Sobre la pierna, frente de la pierna, es un rasguño y atrás de la pierna.
¿Es una herida? No, es una herida. Nosotros la llamamos una marca de cucharón. Es como si lo hubieran sacado tejido. Es muy similar en todos estos casos. Quiero decir, como esto. No sabemos por qué lo hacen, cuál es el propósito. A menudo se encuentra una cicatriz en forma de línea recta como esta, que parece hecha por algún tipo de bisturí. Este hombre, por ejemplo, es un doctor, un médico. Él recibió esto en su juventud y se acuerda mucho de la experiencia. Fue muy aterrador para él en ese tiempo y lo sigue siendo ahora que es doctor. Ahora, esta es de un padre con su hijo, en que los dos tienen marcas. El hijo la tiene aquí y el padre por este lado de la pierna. A veces la persona se acuerda que le sacan el tejido, pero no hay dolor. Nosotros tampoco sabemos cómo funciona esto, pero si pueden paralizar al ser humano, supongo que pueden detener el dolor de algún modo. Este dibujo fue hecho por una mujer que es enfermera retirada. Es decir, esto es lo que ella vio. ¿Qué antigüedad dice usted que tiene el dibujo? Este tiene 9 años. ¿Y ella hizo el dibujo? Ella lo hizo. Aquí hay otro que alguien hizo, quizás un poco antes de eso. Probablemente tiene 10 o 11 años de antigüedad. Una de las cosas que el testigo quiso hacer fue capturar lo que él consideró era el color de la piel, este color entre blanco y gris. ¿Se conocen estas personas entre ellas? Oh, no, ninguna persona se conocía una a otra. Como dije antes, esto fue antes de que todas las poleras y comerciales de televisión aparecieran con esta figura. Este fue hecho aproximadamente en 1983. Desde ahí se ha hecho muy famoso, porque lo hizo la mujer sobre la cual escribí en el libro Intrusos. Es muy interesante que esta persona dibujara una figura con un objeto que parece telescópico, como si las piezas se encajaran una dentro de otra, que es más o menos como esto. No te podría decir que es igual, pero es muy parecido. Y ella vio esto entrando al ojo de otro abducido. Ella dice que el hombre no podía moverse, pero que su cuerpo tiritaba, y obviamente era doloroso. La presunción que tenemos en muchos casos es que aparentemente un implante pequeño está puesto detrás del globo ocular. Para entrar en el cerebro sin hacer un hueco se puede subir por la nariz, entrar por el oído o entrar detrás del ojo. Esas son las 3 aberturas convenientes. Este es un dibujo hecho por una mujer que sintió que este ser le estaba siendo presentado como su propia hija. Ella sintió que era su propia hija, pero obviamente no podría verificarlo. ¿Quién sabe? El patrón básico, podemos hablar sobre esto, el patrón básico parece ser que un óvulo es removido de una mujer y el esperma de un hombre. Y la mezcla está hecha con ADN extraterrestre, con genes extraterrestres. Y después ese óvulo fertilizado es reinsertado a la mujer. Y cuando ese feto está desarrollándose, en los primeros 3 meses, cuando todavía está muy chico, es removido. Y después la mujer, que es la madre aparente, es llevada de nuevo para ver a ese niño o niña pequeño y la hacen sostener y abrazar al hijo. Como si en ese momento pasara algo mágico que ellos sienten que los humanos tienen. Sería abducida 2 veces entonces. Una y otra vez. Mientras investigaba reportes sobre avistamientos de ovnis, Bud Hopkins descubrió que las personas no siempre recuerdan todos los detalles y que hay lapsos en que sus recuerdos están borrados. Junto a un psiquiatra y un psicólogo, profundizó en estos puntos.
Hicimos regresiones hipnóticas y descubrimos que habían tenido experiencias de abducciones. Y hasta el momento en que empezamos a hacer esto, nadie pensó que existiera algo como las abducciones. Incluso los investigadores que lo tomaron en serio eran minoría. Ninguno de ellos pensó que uno pudiese tener una abducción sin recordar haber visto al ovni o los extraterrestres o algo, porque los casos con que estábamos familiarizados, como el de Betty y Barney Hill y el caso Walton, eran aquellos en que la gente tenía fuertes recuerdos de lo sucedido. ¿Ha llegado usted a alguna teoría al respecto? Mi teoría es, basándose en la evidencia, que ellos han llegado a un punto muerto en su evolución, en su propio desarrollo físico. Quizás las hembras de su especie no han llevado sus crías dentro de su cuerpo por miles o millones de años. ¿Quién sabe? Por lo tanto, el sentimiento maternal con los hijos se ha perdido. No lo tienen. Quizás la sexualidad ya no es necesaria. Pero de alguna forma han llegado a una posición en que están en peligro de extinción. Y en lo que concierne a nosotros, somos una especie en desarrollo, muy vigorosa y física. Entonces parece que ellos están tomando de nosotros para ayudar a formar su propia estirpe. Ahora, ¿qué van a hacer con esa estirpe que están creando? ¿Van a conquistar el mundo? ¿Lo van a infiltrar silenciosamente? ¿Van a irse a otro lado? En la película El pueblo de los malditos de John Carpenter, un pueblo completo es invadido por una extraña energía que fecunda a sus mujeres. De este evento nacen luego niños híbridos, casi autómatas, con capacidad para controlar la mente y que van destruyendo a todos los humanos a su alrededor. Una ficción muy próxima a las teorías de Bud Hopkins. Entonces, si se supone que estas personas están interfecundando con nosotros, ¿habrá algunos de ellos caminando por la calle? Posiblemente, posiblemente. Bueno, usted ve que el feto es removido, el bebé en desarrollo es removido y aparentemente permanece con los ocupantes del ovni. Pero si hay algunos viviendo entre nosotros, es posible. ¿Serían reconocibles? Esa es la cosa interesante. Si usted se imagina, digo, yo tengo casos de abducción fechados desde 1920. Suponemos que en los años 20 produjimos algo, esto es especulación, que es mitad humano y mitad extraterrestre. Entonces, las células de ese híbrido están mezcladas con otro ser humano. Estamos llegando más cerca de una situación en que la mezcla híbrida se incrementará hasta parecer más humana. Quiero decir que este es un principio básico de la genética. ¿Cómo serían las características físicas? Bueno, estas son las características que nosotros tenemos reportadas en los eventos de híbridos. Frecuentemente el pelo no cubre toda la cabeza y a menudo sale muy claro, casi blanco. Yo tenía un caso de una niña de 5 años hablando sobre estos niños extraños con quienes tenía que jugar, que no les sonrieron a ella y tenían el pelo blanco. Y a ella no le gustaron porque no parecían amistosos, no tenían expresión, sin emociones. Ella fue llevada a un parque de juegos en medio de la noche. Y esto es un parque de juegos que realmente existe en Cape Cod. Y el extraterrestre le dijo que su trabajo era que tenía que jugar en los columpios y en el tobogán del parque y mostrar a estos niños cómo jugar. Y ella lo hizo.
En los casos de personas abducidas que hemos presentado en este programa, al parecer no hubo manipulación genética. Sin embargo, sí hubo secuelas físicas y también cambios interiores que marcaron en todos ellos un antes y un después. Viajes, exámenes, pesadillas, experimentos son elementos recurrentes en quienes creen haber sido abducidos y también forman parte del cuadro de características que los ufólogos atribuyen a una abducción. El escepticismo y la incredulidad naturalmente son legítimos frente a estos casos, pero como hemos visto, para los protagonistas de estas historias, ellos van a constituir una carga de por vida.